la pausa le comentábamos qué sucedía el día de ayer en el estado de la Florida, en Estados Unidos, porque allí se daba ese proceso de elecciones por parte del Partido Republicano para ver quién será el candidato a la presidencia en las elecciones que van a tener lugar a fin de este año. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a Patricio Zamorano. Él es analista político, es profesor adjunto de la Universidad George Washington y está con nosotros. Lo tenemos, a ver, a Patricio, vamos a tratar de establecer contacto. ¿Sí? A ver, Patricio, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Ahora sí lo veo, ¿cómo le va? Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Patricio, un placer saludarlo. Bueno, hablamos de ese ex gobernador de Massachusetts, quien hasta ahora se venía punteando, ¿no? Todas esas encuestas y también algunas de los debates. Todo indicaba que entre él y Gingrich se iba a definir estas elecciones del día de ayer, sin embargo sacó una buena diferencia. Lo cierto es que América Latina aparece como uno de los temas claves, ¿no? En estos debates, y los mensajes son bien claros. Algunos puntos centrales, propuestas claras de este candidato Mitt Romney para lo que va a ser esa candidatura presidencial. ¿Cuáles serían? Bueno, para aclarar un poco la situación en cuanto a América Latina, yo diría que ha sido un poco al contrario, ha sido bastante desdibujada en función de los candidatos. No han tenido ninguno de ellos una posición sólida, estipulada con respecto a cuál va a ser la política con América Latina. El único candidato de los que están compitiendo en este momento que tiene una plataforma internacional, incluso no solamente de América Latina, es justamente Romney, que ha desarrollado hace varios meses ya una especie de libro blanco con muchas de las, digamos, de las posiciones más fundamentales con respecto a una posible política exterior si llega a ser presidente, y esa posición es bastante conservadora. Romney se ha ubicado en ese sentido, en el sentido internacional, en el ala más extrema de la derecha de los Estados Unidos, en el sentido de un poco luchar por la posición excepcional de los Estados Unidos en el plano mundial, potenciar la posición del país en cuanto a su poder militar, estar bien claro en que va a ejercer justamente una posición más agresiva y de prevención, incluso para prevenir cualquier tipo de amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos. Y en cuanto a América Latina, bueno, nombra mucho el tema de Cuba, nombra a Venezuela, los ubica dentro de el área de los no aliados a los Estados Unidos. Y en el caso de Gingrich, bueno, él hizo bastante énfasis durante al tema de inmigración. Gingrich, curiosamente, es un poco más moderado en términos de la política de inmigración que Romney, puesto que Gingrich quiere algún tipo de normalización para los 12 a 20 millones de inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos. Es un poco como para darte antecedentes previos, ¿no? Sí, claro. Ahora, claro, yo me refiero, ¿no?, a las posturas y a esas posibles situaciones con América Latina, teniendo en cuenta que uno de los precandidatos dijo directamente, se van a poner sobre la mesa todas las opciones para que, por ejemplo, el gobierno de Cuba no esté 4 años más. Digo, es una amenaza, digo, directa, también refiriéndose a Venezuela como un enemigo de Estados Unidos y de mala influencia. Por cierto, el estado de la Florida residen muchos ciudadanos latinos, ¿no?, de origen cubano, de origen puertorriqueño también, y le criticaban a Obama que se había olvidado de la región, de América Latina. Por eso dicen que en esta nueva versión del Partido Republicano estaría presente. Sin embargo, las elecciones son, recordemos, no de primer grado, muchos dicen ni siquiera de segundo, sino de tercer grado, pero de alguna manera ¿hay diferencias estructurales en el gobierno demócrata y en gobiernos republicanos? Digo, ¿se van alternando simplemente en campañas ese tipo de amenazas o agresiones? ¿Cómo se entiende ese bipartidismo que existe en Estados Unidos? Bueno, en términos de las amenazas, el tema Cuba y Venezuela es uno que está permanentemente en la retórica de los candidatos. Hay una retórica bastante agresiva, especialmente contra Venezuela. En el caso de Cuba, Gingrich, ¿no?, hizo una promesa que inmediatamente, si saliera presidente, iba a trabajar inmediatamente por llevar democracia a Cuba. En el caso de Romney también ha habido una posición bastante agresiva
Y claro, tiene que ver un poco con el tema pendiente de Obama. El presidente Obama había hecho bastantes promesas, había hablado de una apertura mucho más importante para el tema Cuba, lo que no se ha cumplido, ha hablado de un acercamiento horizontal con América Latina que tampoco se ha cumplido. En ese sentido ha habido una falencia importante de tanto el gobierno actual de los Estados Unidos como de los candidatos republicanos para tener una agenda sólida. Por lo tanto, lo que sí podemos decir, claro, hay un vacío importante y no se ha hablado de manera concreta sobre una posible agenda concreta en cuanto a las relaciones con América Latina. Ahora, sabemos que no son las únicas opciones, ¿no? Partido Demócrata y Partido Republicano. Hay otras candidaturas, pero que siempre pasan por debajo de la mesa, también en ese juego, ¿no? de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Se da esta campaña, este año electoral, en un momento de indignados, de calles y ciudades tomadas, instituciones? Los migrantes ya dijeron unas políticas muy duras, incluso contra los latinos que están haciendo vida allí. ¿El tema de los indignados cómo influye en estos debates y elecciones primarias? Ha sido un tema importante en cuanto a lo simbólico. Lamentablemente el tema de los indignados del movimiento Occupy no ha tenido un liderazgo concreto que se refleje en el espectro político. Esa ha sido una de las debilidades de este movimiento, que sin duda ha movido bastante a la agenda interna, especialmente en el tema de las desigualdades económicas. Es un tema que ha pegado muy fuerte. El tema económico es el número uno en casi todas las encuestas. Se dice justamente que Romney ganó en Florida justamente por el factor importante que implica el tema económico. Ha habido una crisis de vivienda importante en Florida. Por lo tanto, Romney parece ser para el electorado más conservador republicano de Florida una mejor respuesta. En el tema de Occupy, como decía anteriormente, hace falta un tipo de liderazgo nacional que no ha tenido, y por lo tanto ha desdibujado un poco, digamos, su influencia concreta en la agenda política. Sí lo ha hecho en términos de denunciar el tema de Wall Street, el tema de las grandes corporaciones, que ha provocado una desigualdad importante con la clase media de los Estados Unidos. Pero Occupy tiene mucho espacio todavía y bueno, y está siendo atacado de manera importante. Han sido desalojados prácticamente en todas las ciudades de los Estados Unidos, y aquí en Washington el campamento está siendo amenazado exactamente por ser expulsado. Así que estamos esperando todos aquí cómo va a actuar la policía, pero ha habido un debilitamiento importante en estos últimos meses y el movimiento está intentando recuperarse nuevamente, ¿no? Patricio, cuando hablamos de indignados también y de procesos de elecciones, se me viene a la cabeza España, que también en una crítica clara y expuesta al gobierno del Partido Socialista, que de socialista le queda el nombre, la derecha arrasó en elecciones por simplemente capitalizar ese descontento. En el caso de Estados Unidos, los indignados lo repudian el gobierno de Obama. ¿Eso va a beneficiar a los republicanos? Bueno, no tanto el gobierno de Obama. Yo diría que Occupy es un poco más transversal. Ellos tienen una posición bastante fuerte contra el sistema económico empresarial, contra el gran poder militar económico de los Estados Unidos. En ese sentido le cae, digamos, la presión tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. No solamente Obama, pero sin duda que refleja el descontento en cuanto a la parte económica, y en ese sentido sí que afecta a Obama de manera directa, puesto que, como señalaba anteriormente, el tema económico es fundamental para estas elecciones. Pero la mayoría igual está pensando votar en demócrata o republicano. Digo, más allá de denunciar ese sistema, ¿está pensando en votar otra alternativa? Exactamente. Bueno, el sistema político de los Estados Unidos, que se precia de tanta democracia, realmente no genera una tercera opción más allá del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Hay una especie de binominalismo, de bipartidismo importante, cerrado. Uno de los pocos candidatos que yo diría que tiene una agenda transversal un poco tercerista es el caso de Ron Paul, y Paul, que está dentro del Partido Republicano, tampoco encaja exactamente y tiene una votación marginal. Este es un candidato que le llaman acá libertario, en el sentido de que no quiere para nada ningún tipo de estructura del gobierno, del Estado.
quiere una libertad completa, pero al mismo tiempo, curiosamente, es uno de los pocos candidatos, el único del Partido Republicano que está en contra de la intervención militar de los Estados Unidos en el resto del planeta. Su posición es totalmente minoritaria dentro del Partido Republicano y por lo tanto fuera de él no hay ningún otro candidato independiente fuerte. Bueno, Patricio, se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos, un placer que nos haya acompañado en la mañana del día de hoy. Que pase buen día. Muchas gracias, Lourdes. Recordemos, está Patricio Zamorano desde Estados Unidos para todo el análisis. Vamos a seguir de cerca porque recordemos, estas elecciones todavía le faltan un poco allí. Bueno, vamos a seguir toda la información.